Buenas tardes. Voy a hacer algunos comentarios acerca de las nociones de rol y función en base al texto de Alejandro Chévez, nociones que en un primer momento parecían indiferenciadas, ¿sí? Porque, esto se enlazaba un poco con la historia de la indefinición del acompañante terapéutico. Si ustedes se acuerdan, cuando nosotros vimos un poco en relación a la historia de la T, ubicábamos que no estaba bien definido de qué se trataba esta práctica, ¿sí? Podíamos enlazarla a una praxis, como bien decía, pero que no tenía un sustento teórico clínico claro, sobre todo y principalmente en el primer momento, por ejemplo, cuando era llevada a cabo por estudiantes o egresados de psicología, que desde su interés por tener alguna experiencia clínica, se incluían en el campo del acompañamiento terapéutico, indiferenciándose, ¿sí? desde el lugar del rol y la función específicamente. Por eso acá vamos a hablar un poco más de manera detallada de qué quiere decir cuando hablamos de rol y función. El rol va a representar un determinado tipo de actor, el acompañante terapéutico en este caso, en un contexto determinado, que puede ser el contexto sociocomunitario, el contexto clínico, el contexto de lo cotidiano, lo cual establece una determinada expectativa social acerca de lo que se puede esperar de ese actor, así, qué es lo que se espera de nosotros como acompañantes terapéuticos. Y en esta línea de qué es lo que se espera de nosotros como acompañantes terapéuticos está nuestra propia percepción, es decir, la autopercepción del rol, que tiene que ver con cómo nosotros pensamos que debemos ser como acompañantes terapéuticos. Y acá esto en algún punto nos condiciona, ya que va enlazado con nuestra propia conciencia moral, es decir, que va a determinar nuestro propio nivel de flexibilidad que tengamos a la hora de intervenir para adaptarnos a las diferentes situaciones en las que nos ubiquen en el acompañamiento terapéutico. Es decir, lo que pensamos que se espera de nosotros no es un elemento insignificante, no es un elemento inocuo, sino que justamente eso nos va a hacer más o menos permeable, como por ejemplo al discurso de la urgencia. Nosotros vamos a ver que muchas veces este discurso de la urgencia lo vamos a ver transversalmente en los equipos terapéuticos. Y esto es muy importante porque al trabajar con malestar, con el sufrimiento, esto repercute en los equipos se urgentan. Y acá es importante ubicar qué es lo que tenemos que hacer y en qué lugar estamos nosotros en relación a esa urgencia. Aparecen cuestiones como, la frustración, lo importante es el equipo. Si hay un buen vínculo entre los integrantes del equipo, eso va a hacer que se sostenga, ¿sí? Que pueda en algún punto sustituirse esos lazos formales por lazos más afectivos y hace que se sostenga la cuestión en relación a cómo transitar ese malestar. Pero si esto no sucede y si en el equipo no aparecen estas cuestiones más del orden de lo amistoso, podríamos decir, lo que va a pasar es que, el equipo, si no hay un coordinador que un poco pueda dirigir, entre comillas, o pueda orientar ese equipo de trabajo, lo que va a hacer es que, el equipo va a dirigir a algún miembro esa responsabilidad de la situación precaria que están atravesando, de esa urgencia que están atravesando, en calidad de chivo expiatorio, ¿sí? El signo resultante entre lo que se espera de mí, el rol, y lo que yo espero de mí, como la autopercepción, que es lo que percibo, cómo percibo, qué se espera de mí, qué espero yo de mí, da lugar a lo que Freud va a llamar el furor curandis, es decir, la necesidad imperiosa de arrancarle al sujeto su enfermedad. Y esto es complicado porque acá, en esta línea del furor curandis, que es muy habitual, y no solamente dentro de lo que es el acompañamiento terapéutico, también dentro de los equipos y sobre todo en este discurso de urgencia en el cual venimos hablando. Digo que esta línea del furor curandis, de arrancar de manera imperiosa
el malestar, el sufrimiento en el sujeto, tiene que ver con ubicar a ese sujeto, al acompañado, en un objeto objetivo. Lo que hace es que, por ejemplo, si nosotros vemos particularidades en ese sujeto, como por ejemplo la dificultad para conciliar el sueño, o la dificultad para que pueda salir de su casa, nos vamos a ver en la obligación o en el lugar, o nos va a interpelar en el accionar de, bueno, hay que ver cómo hacer para tratar de que pueda conciliar el sueño, que tenga que salir de su casa, si hay cuestiones a trabajar, cuestiones de aseo, bueno, debe bañarse. Y esto hace que en algún punto se amolde a cierta normalización. Entonces acá hay que tener cuidado, porque justamente tiene que ver con esta idea de esta idea desdibujada de lo que nosotros creemos, nuestra percepción del rol, ¿sí? Recuerdo un caso de una compañera de ustedes, una estudiante que estaba interviniendo en una situación muy compleja, donde la situación requería de cierto acompañamiento puntualmente en la cotidianidad, en el domicilio de ese sujeto, un sujeto que tenía mucha dificultad para salir, un sujeto psicótico, donde las cuestiones de limpieza eran unas cuestiones a trabajar, y ella, la estudiante, lo que decía era que estaba muy preocupada porque el acompañado, era verano ya, ¿verdad? El acompañado hacía muchos días de calor, y esta persona dormía en una habitación sin ventilador. Entonces ella estaba realmente preocupada y trataba de gestionar los modos para que esa persona pueda conseguir un ventilador, inclusive ella tratando de ver si conocía a alguien que le pueda facilitar eso. Pero en realidad eso tenía que ver con su propia construcción acerca de qué es lo normal en una persona, en un contexto, por ejemplo, habitacional, donde prima el calor. ¿Se entiende lo que digo? Y acá lo que hay que es una línea muy delgada, y lo que hay que tener en claro es que, bueno, ¿qué es de eso que está sucediendo? ¿Qué tiene que ver con nosotros? Tiene que ver con lo que nosotros creemos que debe ser normal. Y ahí va en la línea de lo que veníamos hablando en cuanto al furor curandis, ¿sí? Otra dimensión de la urgencia que se da dentro de lo que son los equipos es cuando se presenta la angustia. Algo de esto el autor lo nombra como a modo de tapón, que es cuando el profesional viene a taponar la angustia ante la falta de límite en un sujeto con un propio padecimiento. Y por ejemplo, cuando al sujeto se le presenta una dificultad muy grande para poder acotar lo que le sucede en el cuerpo, ¿sí? La tristeza, el enojo, la alegría en sí misma, se dirige al acompañante terapéutico ansiolítico, dice el autor, AT-ansiolítico, para demandarle justamente la salud que él no tiene. Entonces, las respuestas a sus situaciones de crisis o de malestar o de sufrimiento, el AT debe responder a eso como sea, digamos, ¿no? Entonces, estas demandas masivas hay que poder ubicarlas en modo de, cómo acotar esas demandas, ¿verdad? Hay diferentes modos de civilizar esa demanda. Una de ellas es instrumentar el encuadre, poder ubicar este lugar de tercero, este lugar, más que de tercero, yo diría ubicar la terceridad que logre regular estas demandas, ya sea a través del encuadre, ya sea a través del equipo terapéutico que ayude a ordenar algo de esto, ¿sí? Estas demandas que son muy comunes en los casos con los que trabajamos con graves padecimientos psíquicos, demandas excesivas que hacen que, el AT se interpele su lugar allí. Entonces es muy importante poder ubicar estas demandas y poder ubicar también que
es a partir de esta terceridad que se puede llegar a regular algo de esto, ¿sí? Terceridad llamo a la posibilidad de ubicar un encuadre terapéutico y un equipo que pueda regular algo de esto, ¿sí? Estas cuestiones más generales son en cuanto al rol. Ahora bien, en cuanto a la función, vamos a decir que es una construcción relacional ligada a la singularidad del vínculo y ligada a la estrategia de acompañamiento terapéutico. Entonces, la tarea, lo podemos decir que los objetivos, van a tener que ver con la posibilidad de dilucidar de qué se tratan esas funciones. Dilucidar de qué se tratan esas funciones nos va a servir como horizonte a nosotros para pensarlo en calidad de hipótesis. Esto, digamos, es uno de los trabajos que los podemos lograr a través de una perspectiva de la supervisión, es decir, pudiendo supervisar nuestras situaciones, nuestras prácticas, las intervenciones, tanto con un supervisor o con el equipo mismo de trabajo en relación al caso, es que vamos a poder ir viendo a ver cuáles son esas funciones. Si bien las funciones no es algo que podamos delimitar de antemano, sino que en la mayoría de los casos los vamos a ver al final del tratamiento, es decir, a posteriori podríamos decir, bueno, nos va a servir, como les decía en algún punto, como hipótesis acerca de cuáles pueden llegar a ser nuestras funciones en el caso. Lo interesante de este concepto de función, que a mí me pareció como muy valioso que lo toma el autor, es que es un concepto que lo toma desde la matemática, ¿sí? Como la función es un constructo matemático que se utiliza justamente para referirse a la relación entre variables. En primer lugar, entre dos variables fundamentales, el acompañante y el acompañado, ¿sí? Por eso, bueno, el autor toma la clásica definición de Rossi, en la que dice que la función de la T se va a ir precisando en relación a una estrategia de tratamiento y a la singularidad de cada caso, ¿sí? La función siempre va a ser situacional, a diferencia del rol que es institucional, ¿sí? A diferencia de un rol, les decía que es institucional, por lo que es un vínculo esperable en el que se desempeñe, diferente a las funciones que se irán variando según cada situación y según cada vínculo, ¿sí? Esas son las diferencias, que en cuestiones más generales podemos pensar o institucionales el lugar del rol y desde lo singular el lugar de la función. Esto quiero que ustedes lo puedan retrabajar en los prácticos, pregúntenles a los docentes, cuestionense estas definiciones que yo les estoy hoy acercando. Y bueno, seguiremos el próximo encuentro con más de estos textos, con más de estas posibilidades de reflexión y nos vemos la semana que viene.